Bueno, pues gracias Mercedes Luna por aceptar pues esta invitación, formar parte de este evento que pues para mí me parece importante pues hablar de la poesía coahuilense, de las mujeres poetas coahuilenses, pues frente a tiempos convulsos como este, pero también pues frente a una literatura nacional, una literatura universal en muchas de ustedes que pues no solamente publican en el país, sino que han trascendido estas fronteras. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Pues muchas gracias, Nadia. A mí me encanta charlar contigo por lo que representas, porque también eres una poeta con una amplia trayectoria, no solamente en ese campo, sino también en la editorial, y para mí es un gusto charlar. No, pues el gusto es mío, en verdad, pues me encanta que estés en estos espacios que se abren, pues como estas puertas, esta ventana para otros, para algunos puertas, para otros ventanas, para eh, pues ir sobrellevando pues esta situación que se agrava en los últimos días, pero que esperemos pronto haya una salida a lo que es la pandemia. Bueno, ya se habla por ahí de vacunas, ya se habla por ahí pues de otras alternativas, pues esperemos que suceda así. Y pues estos espacios pues tienen la idea de acercarnos a los creadores, a ustedes principalmente, pues también saber de la experiencia que ustedes viven ante pues situaciones como estas, cómo son sus procesos creativos, qué se ha ido modificando, etcétera. Entonces son espacios que queremos aprovechar pues para acercarnos a las escritoras coahuilenses, pues escritoras nacionales, ¿no? Porque pues ya prácticamente decir coahuilenses, pues ya es quedarnos cortos con tu trayectoria, Mercedes. Y bueno, quiero empezar con una pregunta, Mercedes, que me parece importante siempre la infancia como parte de las decisiones que uno va a tomar más adelante. ¿Quiénes son las personas que te introducen en la lectura, en la literatura? ¿Hubo alguien por ahí que te guió, que te orientó? No sé, qué me puedes decir al respecto? Pues creo que fue algo natural. Mi madre tenía dos libreros retacados de libros y básicamente, como nos enseñó a leer a los 3 años, pudimos haber hecho más cosas, pero a mí me interesó ver esos libros, saber qué había en ellos. Entonces, fue un acercamiento no premeditado, no, fue muy natural, porque además mi madre nos leía cuentos cuando estábamos chicas. Entonces, ahí fue el acercamiento. El primer acercamiento fue un acercamiento muy potente, porque ahí leí historias muy complejas para mi edad, que de pronto no sabías de qué se trataba, pero había un sentimiento. Entonces ahí igual no puedo decir los libros porque me pueden censurar probablemente, pero había libros que yo no, que a mi edad no debía de leer, pero eso a lo mejor me dio una amplitud, algo para poder comprender un poco más qué había dentro de mí. En ese sentido, esa fue la primera guía, mi madre, y se puede decir que bueno, así rápido es Edgar Allan Poe, básicamente porque también estaban ahí los cuentos, y ya en una etapa ya más consciente, la primera persona que me dirige de alguna forma permanentemente fue José Eugenio Sánchez. Y de ahí una serie de autores se empezaron a desgranar, ¿no? Margarit Duras, Zurita, Allen Ginsberg, y bueno, María Auxiliadora Álvarez, Alberto Blanco, Juan Carlos Bautista, Silvia Plath, y yo tomo mucho del asunto visual. El pintor Francis Bacon para mí fue fundamental, y también Pascal Quignard últimamente, y definitivamente en este proceso ya, por así decirlo, pasado de los 30, el análisis lacaniano para mí también es una forma, para mí es un libro que no termina también. Interesante, pero a ver, hablas, por ejemplo, me quedo pensando un poquito más atrás en el libro de Edgar Allan Poe, por ejemplo, digo, pues Edgar Allan Poe, digo, pues no está fácil si lo lees como que muy chico, ¿no? O sea, porque
digamos que sus entramados pues son un tanto complejos en el sentido de la condición humana, pero, pero bueno, ¿qué te atrapó, por ejemplo, de Edgar Allan Poe en Por ese ejemplo, momento que lo leías? sí, el cuento El gato. El gato, el terror, ¿no? El terror del pobre animal que estaba dentro. O sea, cómo una persona podía hacer eso. A mi edad yo no entendía qué estaba pasando, se me hacía algo realmente espantoso y por eso seguí leyendo. Está también la muerte roja, Ajá, la muerte roja. también la máscara roja, algo así, creo que ahorita se me va un poco el nombre, pero también era como toda esta decadencia y te digo, no sé qué pasó ahí. Si te digo otros títulos, me vas a hacer más preguntas y no te lo voy a poder contestar claramente. Pero sí los leí, o sea, sí leí El último tango en París. Sí, es la máscara de la muerte roja, el cuento Sí, de Edgar. esa, Sí, o esa. sea, me llama la atención en este sentido porque, digo, a esa edad que lo estás diciendo, pues sí, o sea, es muy difícil, digo, sí es el terror del gato, el gato negro, llamado Pluto o Plutón, este, pero pues sí, yo la primera vez que lo leí la grande adolescente, adolescente, y sí me impresionó, pero en este caso a mí me impresionó el hombre, o sea, el protagonista, Sí, más que el gato, por la manera en cómo y cómo se va transformando, ¿no? Cómo este vicio lo va llevando a esta transformación y pues a llegar a esos límites, ¿no? Entonces, sí. este, me llamó la atención esto. Pero, a ver, volviendo a estas preguntas, eh, una cosa, la poesía, ¿en qué momento se asoma la poesía? Porque ya te estabas acercando a ese punto, pero me quedo con la duda exacta de qué fue, qué dijiste, esto es para la poesía, para este género, esto es donde se puede llevar a cabo totalmente una obra, por ejemplo. Es que fue extraño, no lo pensé. Al momento de escribir, las primeras veces que escribí, pues eran versos. O sea, yo no sabía qué era lo que estaba escribiendo en ese momento, era simplemente como una necesidad de expresar. Y ya cuando estuve ahora sí en el taller de José Eugenio, ya fue como muy, muy evidente que pues no había otra cosa, no había otro canto dentro de mí. Sí hay como una narrativa en algunos poemas, pero sí había esta necesidad de lo lírico, ¿no? Entonces, ahí se fue formando esta primera comunicación con el lenguaje, porque ya tengo también cuentos y otros trabajos que ahí están esperando, o algún artículo que he escrito, o algún cuento, poema, que también está ahí, pero sí siento que lo natural es como el sueño, son como imágenes que se van acomodando y que tendrás que trabajar, o esas imágenes que de pronto te afectan, que encuentras y que quieres de alguna manera disponerlas sobre el papel. Ok, muy interesante esto. Bueno, en sí, güey, ya ahondamos en qué te lleva a la poesía. Y bueno, yo creo que sería redundante preguntar qué género disfrutas más, si ya nos estás diciendo qué es la poesía, pero ahora como lectora, ¿lees más poesía que sobre otros géneros? Sí, pero disfruto mucho el cuento, disfruto mucho la novela y sobre todo disfruto mucho las imágenes, el cine, la pintura, la fotografía. Para mí es otra forma de poesía. O sea, sí, sí, yo me atrevo a decir que en las novelas que me atrapan son poéticas, de su parte, a lo mejor del contenido de lo descarnado, o de las figuras, cómo uno a través de flashazos accede a novelas, a cuentos, a poemas. Es muy interesante para mí. Ok, háblanos un poquito, Mercedes, de tus libros. ¿Cuáles ha sido tu tránsito, tus primeras publicaciones, cómo se fueron dando, Ujú. premios que has recibido y que, bueno, pues son este espaldarazo a tu obra y también pues el apoyo? Entonces, platícanos un poquito sobre tu obra. Ajá, mira, el primer libro, yo comento, aprovecho esta oportunidad, esta pregunta.
todos mis libros de alguna forma han sido concursados, han sido evaluados por alguien más, todos, sin excepción. Entonces, para mí eso es como un asunto que sí me interesa, que es como un asunto que al trabajo que he hecho hay un colegiado, hay un consejo, no es un asunto de publicar porque yo lo deseo, aunque uno lo desee, pero hay alguien que lo valida, por así decirlo. El primero es Yo Carnicero, que lo escribí con una beca, la primera beca, y ya después lo trabajé y lo metí a un consejo, eran 170 libros, salió mi primer libro de poemas, Yo Carnicero, y bueno, ahí está, es un tránsito en un metro que no existe, porque sabemos que en Saltillo no existe un metro, pero ahí habla de la soledad, de cómo somos, pues que ya lo sabemos de alguna forma, cómo somos de despiadados con el otro, con la persona que realmente pues deberíamos de contenernos para no avanzar. Entonces, en ese sentido, ¿no? En otros probablemente puede ser que sí. Y después de ese, me pongo a escribir un libro que se llama Elogio de la Incomodidad, tiene por ahí un error, Elogio de la Incomodidad, y también lo metí a concurso de la Universidad Autónoma de Coahuila, lo aprueban y bueno, pues ahí va también otro libro que también de alguna forma fue concursado, y luego posteriormente hay instituciones que tienen cierto tiempo, tú lo sabes, Nadia, van a publicar 6 autores en este tiempo, son programas que ya existen, entonces me invitaron a hacer una antología personal, a lo cual yo dije, pues no, antología personal no me parece un título que yo, digo, un adjetivo que yo en este momento pueda decir una antología, simplemente no me parecía prudente ni lógico, entonces le dije, bueno, sí participo, muchas gracias por la invitación, Marianne Toussaint me invitó, en ese momento estaba coordinando ese proyecto, y le dije, yo voy a hacer una selección personal. Y ahí se puede observar cómo empecé mis primeros textos, como una, para que, pues ahora sí que me mostré con todos los registros que tuve al inicio y hasta ese entonces cómo fue evolucionando, por así decirlo, mi trabajo. Y después está La Habitación Higiénica, que también lo empecé a escribir con un apoyo de aquí del estado, de Coahuila, y pues terminándolo, lo seguí trabajando y bueno, fue premiado por el premio Gilberto Owen, el nacional, el que otorga pues aquí en el norte del país, que a mí la verdad es un premio que me parece muy prestigioso, y pues yo la verdad sí aspiraba a concursar, no sabía bueno, para mí fue una sorpresa y me siento muy, muy afortunada. Sí, es un libro que en lo particular me gusta mucho. Por ahí creo que escribí una reseña ya hace tiempo sobre la habitación higiénica y bueno, el libro es hermoso, la edición también de Mantis Editores también es hermosa, de Luis Armenta Malpica. Entonces es una maravilla ese libro. También me acuerdo, y ese dato si no lo consulté, ahorita me ayudas, tú apareces, tu poesía aparece en esta antología que se vuelve muy importante de pronto, de Paso Roto, si no me equivoco. Sombra Roja. Sombra Roja, sí, sí, sí. Ok. Sí. Y ahí, ¿cómo se dio la relación, el contacto? ¿Cómo es que termina tu trabajo incluido ahí? Sí, bueno, Rodrigo, quien hizo esta selección, en ese entonces, o ya tenía mucho tiempo, que conocía toda la República Mexicana, por así decirlo, porque trabajaba en tierra adentro. Entonces, él se movía por diferentes partes del país y por alguna razón, alguien le habló de mi libro, creo que fue porque, no estoy segura si fue porque Raúl Zurita me mencionó por ahí entre su círculo cuando fue a la Ciudad de México, y me invita a colaborar primero en un blog que tenía en internet y empieza así como a hacer una selección de autores, ¿no?
Y después, cuando le piden a hacer una selección, Janet Clarion, que es una persona que admiro mucho, es una mujer poeta también muy importante del norte, pues ella lo único que le dice a Rodrigo que sea, que observe, ¿no? Todo el territorio mexicano, y pues claro que él no tuvo ninguna dificultad en ese sentido. Y no sé, ¿cómo te diré? Me parece muy interesante porque él no se fijó una cuota por estado, sino ni por edad, sino simplemente por el trabajo de los rasgos que tenían las poetas, por así decirlo, que le interesaban, que le parecía que estaban dando alguna propuesta, un registro diferente. Así fue como seleccionó a las autoras, ¿no? No fue ni cumplir por el estado, como te comento, ni por edad, simplemente por trabajo. No, y qué padre, ¿no? Porque digo, porque lo que sea, pues Vaso Roto, pues sí marca una línea dentro de la poesía y dentro de la labor editorial. Entonces, pues qué alegría que formes parte de ello. Eh, Continuando con la conversación, Mercedes, otra cosa que me gustaría, y bueno, ya que estás hablando también de tus libros, me gustaría saber cuáles son, digamos, tus temas, tus obsesiones, qué cosa te interesa explorar en tu escritura. Bueno, si hay como alguna obsesión, tiene que ver con la imperfección, ¿no? Con esta ruptura que existe entre el hacer y el anhelo. Es básicamente una de mis intenciones, ¿no? Por así decirlo. No sé, hay de pronto una, no hay de pronto, hay siempre una obsesión por la imagen, muchísimo. O sea, los autores que me interesan, o en el momento que estoy escribiendo, las imágenes son como detonantes, ¿no? A mí soy muy visual Ujú. para, para traducir una intención, una pulsación. Me interesa mucho la imagen, bastante. Ok. ¿Hay en este caso la imagen que se te presenta de manera cotidiana o hay, digamos, una búsqueda por esa imagen? Decías hace un momento que te gustaba, por ejemplo, mucho el cine. Entonces, digamos, intencionalmente, cuando tienes un proyecto de poesía, ¿buscas ese recurso de la imagen o es porque se va dando de manera cotidiana, digámoslo así? Sí, sí sí se va dando, pero también de alguna forma lo ajusto, porque como de pronto hay personas que escuchamos música, porque también escuchamos música, yo de pronto me pongo a ver imágenes, porque me pierdo en las imágenes, doy como un vuelco ahí, como una ola, y sí busco el hielo, que para mí tiene también un asunto que ya personal por una situación por de pronto médica, empecé como a consumir mucho el hielo, muchísimo, era como si yo comiera, no sé, o sea, un filete, pues era para mí hielo, ¿no? O sea, hay un diálogo, sí, de verdad. O sea, Yo no lo cambiaría el filete por el hielo, pero bueno. no, sí, o sea, bueno, parece súper, es una condición médica, porque tenía ahí un asunto con la sangre, no sé qué, pero esta experiencia me llevó a eso, me llevó a escribir uno de los cuentos, poemas, no sé cómo llamarlos, que están en la selección de la mejor forma de usar un rifle al final. Ah, ya. Entonces, ahí pude recrear un personaje. Entonces, y este asunto del hielo, de la frialdad, yo hasta ahorita he sido muy afortunada en el amor, he sido muy amada, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo recrear a través del hielo un desprecio? O sea, ¿qué se sentirá ser despreciada? Y empecé como a este personaje también de Carlota, porque sabemos que sí fue de alguna forma despreciada por su marido. Entonces empecé a construir un personaje, está el hielo, está la cal, por ahí también hay un interés muy particular por la cal, que es un diálogo un poco social, por así decirlo, sí, muy humano. Y este asunto también de la maternidad, pero vista no
del lado como divino, como muy cómodo. Creo que hay una situación también con la maternidad que me interesa cuestionar y hacer visible una parte que es muy parecida a la peste, ¿no? Me quedé pensando ahorita en todo lo que me estás diciendo y creo que en las preguntas que manejamos previamente, nunca lo planteé, pero eh, la poesía y otras disciplinas, Mercedes, porque pues tú también trabajas otras disciplinas y lo estaba realmente obviando y ahorita me quedé pensando en imagen y hielo, dije, definitivamente tengo que preguntarle esta relación, la poesía con, pues ya ahora sí tú eres pues, pues un todo, Mercedes. Híjole, pues ojalá que sí sea un todo. Te tomo la palabra, ojalá que sí. Está la intención, ya había anteriormente hecho unas intervenciones en Punta Umbría, en España. Hay una intención también de continuar con este asunto de la voz en la radio, porque es muy parecido a la escritura, porque si tú le das algo con sustancia a la quien te está escuchando, pues es como sembrar también otro tipo de intereses, porque de pronto pensamos que si damos algún tema para pensar o para, ay, no, pues no, eso no, eso no, entre comillas, vende, eso no entretiene. Entonces creo que tenemos una mala apreciación del valor que tiene la palabra en la radio, porque es un ejercicio también muy interesante para llevar a quienes nos escuchan, ¿no? Entonces, ahí está esa parte. Hay otra parte también de propuesta de movimientos escénicos que ya después te enterarás, que tiene que ver con la poesía y el movimiento y la música. Principalmente con el movimiento y la apropiación de la escena, ¿no? Que tiene que ver ahora con este trabajo que voy a entregar como retribución social en el Sistema Nacional de Creadores, que también creo que como te comentaba, lo visual también me provoca muchas cosas que de pronto no se quedan nada más en el papel, hay como movimientos que quisieras hacer, hay como un juego, como un diálogo que no esté tan acartonado entre la persona que te lee, por así decirlo, de cuerpo entero y también de palabra. Sí, 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 muy interesante. En este caso, hablas tú, por ejemplo, de la radio, pero bueno, no toda la radio tendría esta función que tú dices, digo, porque a veces escucha uno cada cosa, entonces en la radio y el uso del lenguaje y las barbaridades que dices, no, gracias, no, mejor ya no escucho la radio, pero en este caso, pues la forma en que lo estás diciendo, digo, y la propuesta que tú tienes en la radio, digo, en este sentido, pues va muy ligada a pues todo tu trabajo que haces en torno al lenguaje, en torno a la poesía. Sí, sí hay un interés en la afectación, en afectar una escucha, una mente, o sea, es dejarle imágenes para que se sientan acompañados. Sí hay un interés en ese sentido y también en la fotografía. Por ahí tengo también trabajo fotográfico sin ninguna intervención ni nada, es como un registro de boxeadoras y boxeadores que también creo que son lenguajes que de pronto no atendemos y que no escuchamos. Obviamente, pues hay un sinfín de aspectos y de protagonistas en nuestra ciudad, en nuestro país, en un pueblo pequeño, y que sí me mueve mucho para decir, bueno, ¿cómo voy a empezar este registro de esto que me inquieta, que también creo que necesita reflectores? O sea, estamos hablando de boxeadores, estamos hablando ya hemos hablado de alguna forma del oficio de la escritura que está trasladado a este entramado enorme que es la educación de México. O sea, la palabra está ligada a la conciencia, está ligada a la historia, está ligada al conocer cada contenido de la materia. Si no sabemos leer perfectamente, si no sabemos escribir, que esto es lo más importante, vamos a tener complicaciones para acceder al conocimiento. Entonces,
creo que es importante la palabra y no solamente en esta escarbar de la palabra salen protagonistas que te dicen, aquí estoy, ¿por qué no me has puesto el reflector? Entonces, sí hay un interés también, yo lo he comentado, o sea, simplemente quien está limpiando nuestra ciudad ahorita, en esta pandemia, los empleados y las empleadas de limpieza que están en todos los municipios, en todos los lugares, que les pagamos con nuestros recursos económicos para que ellos limpien. O sea, ellos limpian inclusive también las casas de las mujeres u hombres que también limpian nuestras casas. Entonces, es un acto, estamos presenciando ahorita un acto de valor, es arriesgado también, totalmente. Estamos presenciando un acto lo más humilde y lo más bondadoso que hay en este país. Entonces, son cosas que me interesan y que se están filtrando por ahí en este proyecto, estos proyectos nuevos, ¿no? Muy bien, y bueno, retomando esto, este periodo pues de pandemia que ya cumple pues ya más o menos 8 meses, 9 meses por ahí, ¿ha modificado tu forma de escribir, tu forma de ese momento culminante que llevas tu poesía a la página o ha interferido en algo, en fin? Sí ha interferido, ¿cómo no? Sí ha de pronto, hay como una confusión del día y de la noche, hay como una confusión de pronto de la angustia de qué va a suceder, qué va a pasar, el riesgo en que estamos todos. Creo que no me ha detenido en el sentido de escribir, porque el proyecto que presenté este año para el Sistema Nacional de Creadores lo había empezado como quiera antes, pero sí tuve como este desprendimiento de lo que estaba sucediendo para poder realizarlo y sí fue una investigación profunda, porque sí hubo bastante trabajo de lectura, es decir, cómo voy a proponerlo, porque sabemos que al momento de liberar un texto como lo que pasa con un proyecto cultural, lo que está dicho y lo que no, pues bueno, hay que aceptar que hay proyectos mucho mejores y que pues, van a tener a lo mejor el favor del jurado, del consejo, pero sí, creo que en cuanto a la ansiedad, sí me ha afectado. Creo que he tenido más oportunidad como creadora. Ya no hablo simplemente la creación relacionada con el arte, sino la creación relacionada con mi entorno. De decir, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que está, ahorita nos está, por ahí está la muerte alrededor constantemente, si siempre ha estado, era más evidente. Entonces digo, pues, ¿qué es lo que quiero como persona? Y vas haciendo una limpieza de tu entorno, vas haciendo qué es lo que tengo que aportar yo también, pero sí, definitivamente, este blindaje ante de pronto ciertas situaciones que surgen por ahí negativas, que igual también generadas por la pandemia y no, pero ya cuando te pones a ver en esta situación como creadora, como, bueno, ¿cómo quiero estar como persona para también crear? Entonces, yo sí me estaba angustiada, pero me siento muy alegre, Nadia. Me siento muy afortunada. Yo desde el año pasado estoy feliz, me siento un poco como culpable de sentirme tan feliz por esta situación que está pasando, pero creo que en cuanto a la creación, a lo que estoy haciendo, a lo que me gusta como Mercedes, estoy feliz. Me Pues da un poco sí. de pena, a vergüenza decir, porque hay una situación como compleja, pero yo estoy muy feliz. Desde el año pasado me siento muy bien. Es que a veces yo creo que no tanto que seamos culpables por ser felices, sino el hecho de que nos gustaría que todos estuvieran viviendo esto, ¿no?
Sí. Era, irónicamente es algo que también yo comentaba con mi esposo este año, pues en lo que es la editorial, pues nos ha ido muy bien. Y este año ha sido mejor a partir del último semestre, de este segundo semestre. Y pues también digo, pues eso yo nunca lo voy a decir, ¿no? Porque pues, suena feo, o sea, pero digo, ahora que tú lo expones de esta manera, digo, bueno, no soy la única con esa sensación, pero pues yo creo que tenemos que vivir con esto y si la otra persona es feliz, pues alegrarnos con la otra persona. Sí. Este, el hecho de la felicidad, de estar felices o de estar alegres, no significa que no seamos empáticos ante una Ujú. situación Así o es. estemos dejando de lado la muerte, la incertidumbre, el miedo y todo este caos. No, Sí, claro. pero sí tenemos yo creo que el derecho de darnos esa oportunidad, ¿sí? Ujú. De la felicidad, como cada uno de nosotros. Digo, qué padre que todos tuviéramos una situación así. Sin embargo, pues no, ojalá, digo, pues esta fuerza que ahora tenemos, tanto tú como yo, que la compartimos, pues Exacto, también nos ayude en algún momento pues a enfrentar una situación difícil, ¿no? O sea, exacto. porque pues sabemos que no tenemos pues todas las cartas sobre la mesa, Ujú. pero que esta felicidad, que esta fuerza, que esta vitalidad, esta potencia, esta pulsión, pues nos ayuden a enfrentar, que esperemos no sea así, pero si se presenta, pues enfrentarlo, ¿no? Así es. No, y en verdad también yo le dije a mi marido, oye, pues qué padre, nos ha ido muy bien, también a él le ha ido muy bien. Y digo, pues sí, suena feo decirlo, ¿no? Porque el entorno, pero le digo, está bien en el sentido de que ojalá también pues todo lo que nosotros hacemos en cuanto a proyectos, pues ayude a, a esos otros, ¿no? En cada una de Exacto. sus circunstancias. Sí, son proyectos bien habidos, becas bien habidas, trabajo bien habido, Ujú, todo ha tenido como una secuencia y pues ya llegó el momento a lo mejor de pronto de ver algunas cosas, ¿no? En ese sentido. ujú. Sí, 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 sí. Eso es cierto. También pues el hecho de trabajar derecho, ¿no? Mi papá siempre me decía, siempre derecha, o sea, dice, tú puedes hacer todos los malabares del mundo, pero la vida te los va a cobrar. Dice, es el camino más largo, pero es en el que más tienes Sí, sí recompensas. es más largo, cómo se padece, pero mira, yo ya estoy bien contenta. Sí, qué bueno, comparto tu felicidad, Mercedes. Ajá. Otra cosa, hablando de lo que comentábamos, de este andar derecho, el, ¿qué pasa con el ahora que pues es más permisible todo? Entonces ya estos temas de apropiación, desapropiación, transformación en la escritura. Y me pregunto Ujú. propiamente por esta cuestión de que si el escritor debe trabajar con ética, debe escribir con ética. ¿Tú qué piensas de todo esto? Pues yo supongo que hay personas que para ellas la ética no significa nada. O sea, porque la ética tiene una razón, una razón que sostiene a, pues, el trabajo de muchos. Creo que un asunto muy diferente es dialogar con un autor que te interesa porque de pronto se cuela en tu trabajo. Pero el asunto de tomar pedazos de una obra y no citarla, pues sí se me hace, pues, o sea, no seamos ingenuos, o sea, eso se hace con todo, o sea, ya quien está a esas alturas haciendo eso, sin citar, sin decir, pues bueno, tendrá sus razones, pero definitivamente pues hay gente que sí conocerá a esa obra que fue plagiada, esa obra que fue, que no fue citada, y pues bueno, cada quien sabrá cómo sigue su escritura, y pienso que pues a lo mejor ese libro o ese ensayo o ese cuento, pues ahí se va a quedar. Y quienes saben de esto, de la literatura, pues saben dónde está la falta de ética y dónde no. Entonces, hay gente que puede vivir con eso, o sea, plagiando y no citando fuentes. Y pues bueno, así es esa personalidad, así es esa forma de trabajo, y que ya yo supongo que les resulta muy fácil,
porque pues eso de tomar pedazos, pues son horas, horas, meses de trabajo pues, que no están ahí. Entonces, cada quien sabrá qué es lo que hace. Creo que sí, sí la ética sí, sí es importante en cualquier parte. O sea, supongamos que yo no doy cuenta de todo un fragmento o todo una estrofa, no sé por qué, o le cambio algunas palabras. Bueno, o sea, ¿qué más puedo decir? O sea, sabrán, sí hay, sí hay casos documentados y conozco autores y autoras que me han platicado que han padecido de esos plagios y pues, pero también son muy prudentes, hay personas que son prudentes y no prefieren no hacer un escándalo porque les da más vergüenza a ellos, fíjate, a los propios autores y autoras, les da más pena a ellos. Entonces, pues bueno, yo supongo que eso es parecido a la corrupción en la política, no sé, ¿no? Ahí van y ahí van, pero pues tarde que temprano pues se sabe, ¿no? ¿Quién trabajó y quién no? ¿Y de quién es Sí, la obra? sí, como que llega el momento, ¿verdad? En todo esto. Sí llega el momento, sí, definitivamente, pero pues esos son los matices en los que hay que vivir y que moverse, y pues bueno, así es, como cualquier otra profesión que Sí, sí, desconozco. sí, sí, claro, claro. En este caso la estamos refiriendo a al trabajo literario porque es nuestro Ujú, campo, pero pues esto sí, yo creo que la práctica la vemos incluso en nuestros alumnos, ¿no? Digo, que de pronto pues te entregan un ensayo y dices, ay, qué bonito escribes, ¿no? Entonces lo buscas en Google y pues ahí está el ensayo, ¿no? Entonces, estas, estas prácticas, como les digo, le digo, pues, tú puedes engañar, ¿no? Puedes, a lo mejor el maestro o la maestra no tiene ni mucho tiempo para revisar la tarea, a lo mejor no está acostumbrada a identificar los registros tanto de tu voz como de otra voz. Le digo, y lo van a pasar por alto, le digo, pero pues ya va a llegar el momento en que tú llegues a una carrera o que llegues a la vida laboral y pues todas estas cositas que tú hiciste, pues te van a empezar a votar. ¿Por qué? Porque pues no vas a saber plantear un proyecto, no vas a saber hacer una campaña, no sé a qué te vayas a dedicar, ¿no? claro, Entonces, pues ese es el asunto que estamos, que hay un dolo por parte de los jóvenes o de las personas que hacen eso. Y eso es lo que nos pega después en el ser críticos, en el ser analíticos, en el avanzar la ciencia, en el conocimiento, en las artes, o sea, cómo se avanza con ujú, mentira tras mentira o que realmente pues tienes una calificación que no mereces o una trayectoria que pues estás cimentada en eso. Entonces tú dices, bueno, ahí está. No podemos decir que no existe. Existe y pues hay gente que así vive. sí, y ya nomás les digo, pues mientras, digo, mientras ustedes sigan con esa práctica, pues no se quejen tampoco del país que tenemos, ¿verdad? Porque pues esto empezó así, ¿no? En el político, en quien está a cargo del país, ¿no? En sus distintas áreas. Pues así empezaron en la escuela, haciendo pequeños plagios, haciendo pequeños robos, eh, haciendo no sé qué más, y bueno, pues esto que Imitando era muy bien. pequeño, pues ahora es a gran escala, ¿no? Entonces, Sí, claro. le digo, nomás no hay que quejarnos, pues, de este país y etcétera, ¿no? Y bueno, estaba pensando en que también, pues, obviamente las plataformas y todo a través de la educación en línea ahora, pues también ellas, las plataformas ya se han asegurado de activar ciertos botoncitos en donde en la misma plataforma te dice, pues, ¿sabes qué? Esto está tomado de tal lugar, ¿no? Entonces, ya es muy divertido también que de pronto las mismas plataformas te ofrezcan esa opción, ¿no? De identificar Sí, claro, el trabajo de los alumnos. Pero claro. bueno, y bueno, continuando con esto, digamos que impartes un taller de poesía. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los chicos o las chicas que van iniciando en este camino? Digo, sabemos que pues la literatura, dedicarse a la literatura, pues no es una vocación muy fácil, es una vocación en donde hay que trabajar mucho, se gana poco. Entonces,
sin embargo, tiene muchas cosas maravillosas, ¿no? O sea, el placer de la lectura, el placer de compartir, algo decías muy interesante al principio, el hecho de sembrar en el otro, ¿sí? ¿Qué recomendarías? ¿Qué recomendaciones les harías? Una orientación, lecturas, etcétera. Ujú. Bueno, creo que más que recomendación sería como un diálogo, ¿no? Hablar con ese otro o esa otra persona que está interesado o interesada en escribir. Creo que lo que yo he visto, que es como una constante en todos aquellos escritores serios o serias en el sentido, no en la palabra, sino que se toman en serio el oficio, son grandes lectores y grandes críticos contra su propia escritura, en favor, perdón, corrijo, en favor de su propia escritura. Entonces, creo que aquí más que alguna recomendación es la pulsión que ya comentábamos al inicio, qué tanto quiero escribir o qué tanto quiero escribir porque me ha tocado de pronto personas que dicen, es que quiero que me asesores porque quiero escribir una novela y nunca en su vida han tenido un taller o nunca en su vida han leído ni siquiera los autores fundamentales, unos 3, 4. Entonces hay como una aspiración a la fama, al decir yo soy escritor, yo soy escritora, escribí un cuento o varios cuentos o una novela o un libro de poemas y no son críticos. Entonces simplemente es la observancia. Creo que quienes estén más cerca de ese camino van a ser realmente críticos serios de sí mismos. O sea, no se van a estar ahí ellos regodeando en su propia voz. Yo creo que esas personas que están interesados y interesadas en escribir van a ser realmente críticos consigo mismo y como inició, creo que hay una gran referencia aquí, o sea, Paz y Efraín Huerta y otros más escritores formaron un taller porque era para realmente eh, exponerse y trabajar realmente, decir qué no funciona, qué sí funciona. Entonces, cuando hay un interés genuino por hacerse un examen a sí mismo, se va a poder hacer una ejecución de un análisis de lo que estás escribiendo, no así a profundidad, pero simplemente decir, bueno, esto necesita más trabajo, necesito leer más, estoy escribiendo algo que ya está escrito, pero si no leemos, si no hay un interés por la lectura, sí va a ser como complicado. Entonces yo dialogaría con aquellos en ese sentido. O sea, si tú tienes realmente una pulsión por leer, si encuentras imágenes que cambian tu día, que te cambian el sentido, el ánimo, o simplemente porque escribes algo y de pronto te das cuenta que está mal escrito, creo que por ahí va, probablemente. Sí, 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 claro. Hay que también, bueno, esta facilidad que te ofrece el Internet de que ya todo lo que escribes lo publicas, bueno, también eso hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Sí, es que es eso, tiene que ver con esto de ser famoso o de tener muchos me gustas, ¿no? Y yo Sí. he visto bastantes perfiles donde son realmente como escritura motivacional, pero ellos Ajá. piensan que son poesía, o esas personas piensan que son poesía, o que es poesía, o que es algo narrativo, y es meramente motivacional. Precisamente a eso, y pues están buscando, ¿no? El me gusta, el me gusta. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, hay personas que sí publican sus poemas constantemente porque es una forma de diálogo. O sea, tenemos mi maestro José Eugenio Sánchez. O sea, él pone, o sea, pero ¿quién va a poner en duda el trabajo de José Eugenio Sánchez? Por favor, ya él lo hace no por likes. O sea, él todas las las 24 horas despierto en el insomnio, en lo que no. Es que aparte él es de cuerpo entero, ¿no? Para las Exacto, redes sociales, o sea, él está o sea, ahí. Sí, 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 sí. mueve la mano y le sale un poema, o Ajá. sea, ya no hay que hacer, no es que no sepa qué hacer, sí sabe qué hacer, pero y aparte es una persona muy crítica de la realidad, de lo que estamos viviendo, es una persona muy aguda, puedo decir un ejemplo en ese sentido de las redes, que pues, sí hay que tener respeto para quien realmente publica
obra Sí, 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 claro. buena. O sea, yo creo que aquí el asunto es lo que dice, ¿no? El asunto crítico, ¿no? Eh, Sí, Desafortunadamente, pues a veces los like, los me gusta, pues dicen, ay, no, es que yo soy muy buen escritor y te chiflas, ¿no? Como dicen, te mareas en un sobre un ladrillo o algo así, ¿no? Entonces, eh, ahorita esa facilidad existe, sin embargo, pues no renunciar jamás a este aspecto crítico y de lectura, ¿no? es una forma de vida, Nadia. O Ujú. sea, si no eres crítico en tu vida personal, no lo vas a hacer en la escritura, no lo vas a hacer. De verdad, no, ni para qué le busques. Si hay como un privilegio del ego, o porque ya publiqué en una cosita de internet, ya soy tal, o ya me escogieron, pero hay que tener la capacidad de decir, bueno, me escogieron para publicar en esta parte de internet porque pues necesitan alimentar esa parte de internet. No es que esté mal mi texto, pero pues hay un interés también por esa página, por llenarlo, porque también no hay un pago de por medio, y pues, y decir, bueno, decir, ok, está bien, me aceptaron, pero fue por eso. También hay que estar bien conscientes. Ajá. A veces, y ya pues ya que te hablen, que te digan, que escribas algo y que te paguen, es muy distinto a que te hagan una convocatoria, porque esas personas necesitan llenar, y está bien, sus espacios, Sí, nada sí, más claro, que claro. eh, hay una diferencia muy enorme en ya cuando eres una persona que tiene una trayectoria, pues sí te van a hablar y te van a pagar. Sí, 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 claro. Digo, y no está mal, ¿no? Digo, No, finalmente entonces, no, no, no. nosotros empezamos a publicar allá cuando éramos unas mozuelas, pues así, ¿no? En revistas que Te nos invitaban. hablaban, Y te sí, hablaban, y era pero también, sí, ahí, sí, pero el asunto es vea, que sí tenemos muy claro, ajá, tenemos claro, muy claro que era en ese sentido, ¿no? Y que nos ajá, daba una emoción, pero ándale, ándale, sí. trabajábamos para lograr otras cosas. Ajá. Y era muy padre, ¿no? Ver esos textos y de alguna manera a mí me motivaba, ¿no? Me motivaba que, bueno, me publicaron esto, ahora voy a hacer, y siempre con la idea de mejorarlo, de hacerlo mejor, ¿no? Sí, No de, pues ya hasta ahí, no, 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 ser crítico y eso. Pero sí, está bien ese proceso, pero pues no quedarse ahí. Y exacto. bueno, y buscar que la alternativa, por ejemplo, ya de la autopublicación, pues que también venga validada, venga como dices tú, Exacto. arbitrada, ¿no? Sí, Arbitrada, exacto. juzgada. Ahí este asunto de la validación es bien importante. O sea, lo voy a comentar, igual tú ya lo tienes muy, muy, muy presente. Cuando una persona publica en un sitio que le han pedido que publique porque necesitan subir algo y sube un trabajo, pero lo sube porque ya le está más que tallereado, pero esa persona no es capaz de subir otro trabajo sin el tallereo, entonces ahí dices, esta persona subió un trabajo, una obra, un cuento, un poema que no pudo haber escrito sola. Entonces ahí dices, bueno, eh, es ahí cuando dices, donde entra la ética. Dices, bueno, yo estoy publicando, pero realmente, si no fuera por este taller, a lo mejor yo ya no puedo tener textos afortunados. Y es ahí donde tiene que estar la validación honesta de nosotros, de decir, bueno, pues estos sí pegaron porque tienen un apoyo muy bueno de algún taller o de algún compañero que me lo hizo ver, pero ya lo que realmente viene, lo en serio, es ahora sí producir tú, y obviamente tendrás hay un trabajo, ¿no? Pero ya es menor, o sea, ya tú ya llevas una sustancia, y eso es importante, que la validación venga primero desde ti mismo, honestamente. Sí, 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 claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a preguntas finales, que sí, no me quiero ir sin preguntarte sobre este concepto tan discutido, no de ahora, sino ya de bastante tiempo, sobre la literatura femenina. Eh, ¿Qué piensas sobre ella? Hay quien dice que en lugar de literatura femenina debería ser literatura universal, que la literatura no tiene género, otros que sí. ¿Tú qué piensas en torno a esto? Y pues también considerando los espacios que se abren ahora
a raíz de la pandemia, pues para proyectos exclusivamente de mujeres. Ok. Sí, mira, yo sí me inclino ahora, en este tiempo, a decir que es universal, o sea, eso ya está zanjado, eso fue ya, Ujú, ya pasó. Creo que el trabajo de los hombres y las mujeres o de las mujeres se refleja, ¿no? Sí creo de pronto que hay una tendencia un poco malsana al demasiado, a una exagerada proyección exclusiva de las mujeres. Sí creo que como que hay un temor también de las instancias culturales, bueno, es que si no voy a poner a 3 mujeres o tal, va a haber ahí una situación, ¿no? Entonces creo que de pronto hay un exceso. Creo que sí es importante que cualquier instancia observe el equilibrio, ¿sí? Sí es importante porque hay escritores y escritoras, hay buenas. Entonces, creo que pues en ese sentido nada más sería como la observación en lo que me detengo. Digo, bueno, es que a veces es demasiado o que sean puras jurados mujeres o que no sé, siento que hay como un, a lo mejor temor, o a veces es casualidad, uno nunca sabe, ¿no? Que sean puras mujeres o que tenían disponibilidad nada más para ese concurso, ser jurado puras mujeres. Pero sí creo que es universal y que ya hay una libertad para hablar de lo que sea, de lo que ujú. se necesite hablar o se quiera hablar. Y me detendría ahí, o sea, esto ya es un acto de creación del ser humano, básicamente. Sí, los temas también, ¿no? Yo creo que ya Sí, ahorita existe plena libertad de decir todo, sí, este, claro. y no, A mí lo que sí me llama la atención de pronto donde sí, 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 tengo que decirlo, lo han dicho los varones, ¿verdad? Es que son temas muy femeninos. Entonces, dices, caramba, o sea, cuando nosotros hemos estado leyendo protagonistas varones totalmente y lo que les pasa, y cuando, y a eso voy que me ayudó el leer de niña temas que se daban, o sea, yo no decía, ay, ¿por qué no estoy leyendo una mujer? Jamás, o sea, no fue, es disfrutar el entramado. Entonces creo que algunos hombres sí tienen problemas, ellos, ujú, algunos, en la lectura de contenido, por así llamarlo, femenino, porque tampoco es contenido femenino, es una historia como la de un hombre también, que ya no, la hemos escuchado. ajá. Entonces, ahí sí también me parece me llama mucho la atención, ¿no? Que de pronto se claven en eso, de que son temas femeninos, pues son temas, nada más. Sí, son temas, ¿no? No pasan de ahí, pero bueno. Ya. Mercedes, no sé, algo que quieras agregar, ya estamos por la hora de la entrevista, algo que se me haya escapado y tú quieras puntualizar en torno a tu trabajo, a tu trayectoria, no sé. Pues bueno, lo único que comentaría, ahí por ahí me comentaste que si había una literatura del norte. Ok, sí, sí, sí. Creo que es importante notar esto. Sí hay una literatura del norte en cada estado, del norte y del sur. Hay un centralismo. Entonces, hay una inercia que sí hay que romper y afortunadamente, digo, de pronto hay algunas distinciones que se otorgan y van moviendo esto que existe. Pero simplemente aquí en Coahuila, o sea, no va a ser jamás lo mismo estar escribiendo muy al sur o muy al norte de Coahuila, estar en la capital o en Torreón, simplemente. Hay un asunto que tenemos que valorar y que ver, que sí hay una literatura del norte en todo México se replica en cada estado y que tenemos que observar que si bien la capital da movilidad de cada estado, la capital del país también tiene sus dinámicas. Sí tenemos Ujú. que observar que hay en otras partes creadores, ¿no? Yo la verdad sí noto que hay como un sesgo de pronto, ¿no? Pero no es algo que me preocupe. Sí lo observo y lo observo también aquí en mi estado. Ujú. Yo creo que el avance es mucho, fíjate, o sea, eso que dices, pues ya prácticamente
pues el centralismo pues se ha difuminado, ¿no? Porque ya muchos proyectos que existen ahora pues no corresponden al centro, sino son proyectos encaminados desde los estados y ahora sí que del norte, centro, occidente, sur, ¿no? Entonces, eso también abre otro panorama muy interesante en el trabajo de la literatura, ¿no? En este Claro, caso, pues también, digamos, a lo mejor nos pudiéramos referir a ciertas características temáticas, ciertas características literarias. Por ejemplo, ayer hablaba, por cierto, ayer platicaba con Dana Gelinas, que le dio mucho gusto saber de ti, y hablábamos propiamente de esto, porque ella no sabía que yo soy de Colima, y le digo, yo cuando llego a Torreón, lo primero que me sorprende a mí es la iluminación, el color sobre los cerros, ¿no? Sobre lo pelón. ¿Por qué? Pues porque allá es muy verde, allá Colima, pues yo vivo en el norte, vivía en el norte de Colima, pues es una zona de cañaverales y milpas, ¿no? Entonces, pues estos registros, pues ahí están en mi trabajo poético y que con el tiempo se han ido modificando y a este mar cañaveral, a esta parte verde, también ya se une el desierto. Entonces, también en este movimiento de ir y venir a lo largo de la República, pues hace que también los registros se vayan combinando, ¿no? Y enriqueciendo más la visión poética. Entonces, pues sí, esto es lo que ha pasado. El acceso a lecturas que dices, bueno, yo hace 30 años, 40 años, ¿cuándo yo iba a ser capaz de leer? Por ejemplo, estando en Colima, leer tu poesía, por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos en este justo momento. Y pues no sabría a lo mejor mucho de los registros, hablaríamos de distribución de libros, o sea, sería otra cosa. Ahorita es pues mucho más fácil compartir los registros de una región y otra. ¿Sí? Entonces, por ahí en este caso sería como que mi punto de vista. Mercedes, agradecerte esta conversación que se me hizo bien rápido, la vez del tiempo. En verdad, pues yo fascinada por escucharte, por tenerte. ¿Sí? Te gracias. agradezco mucho tu participación en este ciclo. Gracias a ti, Nadia. Ok, nos despedimos.